Bien, muchas gracias, Diana, por ese video introductorio, siendo ya las 11:02 de la mañana en Chile, 10:02 de la mañana en Colombia. Vamos a comenzar nuestro webinar, lo vamos a grabar. Durante el webinar van a ir apareciendo un par de preguntas también para nuestros clientes, para poder interactuar con ellos, así que les agradecemos poder hacer clic cuando aparezca la pregunta en el chat y nos puedan ir respondiendo. Y doy pase a Sebastián Fuentes, nuestro director técnico para Latinoamérica, para dar inicio a este webinar. Me confirman si ven mi pantalla y damos inicio. Bien, muchas gracias, Franco. Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer darle la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos sinceramente su participación y el interés en ser parte de esta instancia de aprendizaje y, por supuesto, intercambio de información. Hoy nos reunimos en honor a la celebración del Día Mundial de Control de Plagas, que es el 6 de junio, para abordar la siguiente presentación nominada La evolución de la gestión de plaga por una sociedad que demanda sanidad y inocuidad, pero de una forma sostenible. Este tema es muy relevante que nos invita a reflexionar, analizar y seguir trabajando en la gestión sustentable de plagas. Y es más especial este tema de este webinar porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Por lo tanto, está muy alineado esta charla a esta temática. Esperamos que esta sesión sea muy provechosa para cada uno de ustedes y nuevamente le doy las gracias por estar aquí y le doy la bienvenida. La siguiente, por favor, Franco. Bien, la siguiente presentación va a estar a cargo de 3 expositores. Nos acompaña Lina Lotero, gerente técnico de Colombia, de la empresa Rento Initial. Nos acompaña también a mi mano izquierda Franco Molina, subgerente técnico de calidad de Chile, y quien les habla, Sebastián Fuentes, director técnico y de seguridad para Latinoamérica. Bueno, la agenda de hoy es bastante ambiciosa. Vamos a tratar de cubrir estos 8 puntos en el tiempo que establecimos. Vamos a hablar un poco de la introducción de la importancia de este día tan especial de la celebración del Día Mundial de Control de Plagas. Vamos a reforzar claramente la importancia de nuestro rol en la prevención de plagas. Claramente vamos a reforzar el impacto que producen los organismos plaga en la parte de salud pública y inocuidad alimentaria. Por supuesto, también importante cuáles son los nuevos desafíos a las nuevas regulaciones que básicamente controlan y regulan este mercado. Y por supuesto, no menor, cuál es el impacto ambiental de nuestra industria al prevenir y controlar los organismos plaga. Importantísimo la asesoría. Hoy en día la asesoría y los registros es fundamental para hacer un uso eficiente en la prevención de este servicio de control de plagas. Y por supuesto, cada servicio cada servicio va a estar enfocado en la evaluación de riesgo para poder determinar las acciones correctas y las metodologías correctas para un eficiente control. Y para finalizar con innovaciones que están obviamente alineadas a la sustentabilidad y a la inocuidad alimentaria. Es importante mencionar que las preguntas van a ser respuestas al final de esta exposición. Va a estar un chat abierto, por lo cual ustedes pueden hacer sus preguntas y al final las vamos a ir respondiendo o durante la jornada vamos a estar respondiendo algunas preguntas en la presentación. Es importante que se queden porque al final de este webinar vamos a otorgarles un certificado de acreditación de su participación en este entrenamiento y webinar. ¿Ok? Por lo tanto, la siguiente, Franco, por favor. Bueno, claramente es importante recordar que el Día Mundial de Control de Plagas ya es algo relativamente nuevo, casi 8 años, partió más o menos el 2017 por una iniciativa de la Asociación China de Control de Plagas y en apoyo con la Organización Mundial de la Salud, formaron este día con el único objetivo de poder sensibilizar, poder hacer entender y concienciar al público sobre el importante rol que tiene nuestro rubro de control de plagas en la prevención, en la protección a la salud pública, ¿cierto? A la seguridad alimentaria, a la protección de los bienes materiales e infraestructura, y algo no menor, a la calidad de vida de todos nosotros en todo el mundo. La siguiente, por favor. El siguiente quiero compartir un video que sensibiliza los aspectos relevantes
la importancia de nuestro rubro en la sociedad. Bien, este video le haya gustado, sensibiliza y resume justamente la importancia de la prevención de los organismos plagas y de la importancia de nuestro trabajo. Ahora, a continuación, ya se están viendo más de 300 personas. Vamos a iniciar este webinar con el primer tema, donde Franco Molina, subgerente técnico de Chile, le va a hablar sobre la importancia del manejo integrado de plagas. Franco. Bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos los asistentes. El manejo integrado de plagas, sin duda, como ya esbozó Sebastián, es una actividad bastante importante y relevante para nuestra actividad, para nuestra sociedad, para nuestra actividad económica, etc. Y particularmente, en el último tiempo, han ocurrido algunos cambios globales que demandan ya no un control de plagas como lo conocíamos hace 20 años atrás, 30 años atrás, sino una gestión integrada de plagas. Han ocurrido algunos cambios globales como, por ejemplo, globalización. Una conexión entre cada rincón del planeta permite que las plagas sean capaces de cruzar fronteras con mayor facilidad. El movimiento acelerado de personas, aviones, maletas, containers, hace que plagas o especies que antes no estaban en un lugar, hoy colonicen nuevos lugares, ¿vale? Y se desplacen. Y aparecen especies exóticas e invasoras que antes no las veíamos. Por lo tanto, como empresa de gestión integrada de plagas, debemos obviamente estar atentos a reconocer estas especies y a entender cuando aparecen en un país nuevo o en una zona de un país que antes no existía. Esta migración, debido a la globalización y al movimiento que mencionaba, por supuesto que trae consigo riesgos para la salud humana, la salud animal, la seguridad alimentaria, que Lina Lotero especificará en unas slides más adelante. Otro cambio global relevante y conocido por todos es el cambio climático. El aumento de la temperatura ambiental acelera el metabolismo de los insectos, cuyo metabolismo depende de la temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, a mayor temperatura, un metabolismo más rápido, una reproducción más rápida, por lo tanto, es mucho más probable que esto se transforme en un problema. También permite que las plagas se expandan con mayor rapidez hacia nuevas zonas geográficas y la escasez del recurso hídrico, también a causa del cambio climático, hace que aparezcan especies plagas en lugares donde antes no estaban y se muevan y migren. Por lo tanto, se genera un problema y como sociedad debemos estar atentos a ello. Otro cambio global relevante es la urbanización. De aquí al 2050, en 25 años más, se estima que la población mundial llegue a 9.000 millones de personas y que aumente de un 55 a un 68% la población urbana. Por lo tanto, al haber mayor población urbana, va a haber más densidad poblacional y por consecuencia más desechos y más oferta de alimento para plagas, lugares de refugio. Por lo tanto, se proyecta que las problemáticas asociadas a plagas y vectores van a ir
aumentando y debemos prepararnos como sociedad para eso. Si a eso le sumamos cambios globales como mayores exigencias regulatorias, que Sebastián va a hablar más adelante, en donde el mercado, los consumidores, nuestros clientes, las cadenas de producción, las asociaciones de productores de alimentos, etcétera, están cada vez más informados y cada vez más exigentes y preocupados por resguardar la calidad, la inocuidad y la seguridad alimentaria, por supuesto que se genera una triada perfecta para que los programas de control de plagas evolucionen, ¿cierto?, a una gestión integrada de plagas, en donde el trabajo entre el proveedor y el cliente es relevante. ¿Bien? Es relevante gestionarlo bien, ya que una adecuada gestión genera beneficios y permite conseguir, por ejemplo, calidad a nivel de los alimentos e inocuidad, producir un alimento libre de riesgos o peligros. Cuando analizamos, y todos los asistentes que pertenecen a la industria de alimentos conocerán, ¿cierto?, el programa de prerequisitos del HACCP, en donde un pilar fundamental de este programa de prerequisitos es el control de plagas. Es fundamental para conseguir una certificación HACCP, ¿cierto?, en donde somos capaces de analizar puntos críticos de nuestra cadena de producción y poder controlarlos. El control de plagas es un elemento relevante, no solo en HACCP, sino también en otras normativas que va a profundizar más adelante Sebastián, que aquí esbozo rápidamente, ¿cierto?, algunas normativas de inocuidad de alimento, que todas se engloban, ¿cierto?, y que tienen obviamente un alcance transversal a nivel de los países y los continentes, en donde dentro de estas normativas el capítulo de gestión integrada de plagas es relevante. De hecho, estas normativas ya no hablan de control de plagas, hablan de gestión integrada de plagas, porque no se trata de controlar, sino se trata de gestionar, de prevenir y de anticipar. Bien, por lo tanto, nuestro rol como asesores ha evolucionado y ustedes como clientes, por supuesto, que esperan eso de un proveedor. También a nivel de salud pública, cuando se hace una adecuada gestión integrada de plagas, por supuesto que mejoramos la salud pública de nuestras comunidades. Hoy, el 17% de las enfermedades infecciosas del mundo son transmitidas por vectores y generan alrededor de 700.000 muertes al año. Lina Lotero nos va a profundizar un poco más de este tema en el siguiente capítulo. Y por supuesto, dicho todo lo anterior, una adecuada gestión integrada de plaga favorece el comercio internacional, ya que al cumplir las exigencias normativas de nuestra autoridad, sea en Chile, sea en Colombia, sea en México, en el país que sea, más el cumplimiento de estas normativas que son pseudo mandatorias, pero fundamentales para poder comercializar, permite, ¿cierto?, el intercambio de alimentos, productos y bienes alrededor del planeta. Por lo tanto, somos parte de una cadena de producción relevante y debemos tomarlo con ese nivel de profesionalismo. Bien, le doy el pase a la ingeniera Lina Lotero, que nos va a hablar, ¿cierto?, de impacto de los vectores en salud pública e inocuidad de alimentos. Hola Franco, hola a todos, muchas gracias. Hoy queremos destacar uno de los temas más relevantes en salud pública y son las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, Franco, la siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, ¿qué son? Son un conjunto de patologías en las cuales virus, parásitos y bacterias transmiten a través de picaduras de mosquitos, flebótomos, triatominos, garrapatas, ácaros, caracoles y piojos, cualquiera de estas enfermedades. Como de las principales vectores que tenemos en este momento a nivel región y a nivel mundial, tenemos los flebótomos causantes de la leishmaniasis, también tenemos el Pulex y tenemos el Aedes. El mosquito Aedes es el más protagonista de todos, porque es el causante de enfermedades como el Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. De hecho, el dengue es la enfermedad principal a nivel mundial causada por este virus. Y también tenemos el Anófeles, que transmite la malaria. Tenemos también los triatominos, que produce las enfermedades de Chagas. Y también tenemos este caracol del género Bionpalaria, vectores de la esquitomiasis. Entonces, todo esto
nos debe dar esa conciencia a nivel de plagas, a nivel de empresas, a nivel de todos nuestros clientes, de la importancia que tienen las plagas en esta parte de la salud pública. Siguiente, Franco. Otros factores que tenemos son las enfermedades como la gastroenteritis. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de plagas, también viene relacionada a enfermedades causadas por la gastroenteritis, por consumo de alimento contaminado. También tenemos la sensibilidad en personas. Hay unas personas que pueden tener un sistema inmune mucho más fuerte que otros y nos puede causar este tipo de enfermedades. Así también tenemos todo lo que es el cumplimiento normativo, que lo vamos a ver. Vamos a ver todo lo que es daños estructurales causadas por las plagas y también el impacto que tiene en la imagen corporativa y cuidado al cliente. Dentro de todo lo que pueden causar esas enfermedades transmitidas por vectores, también tenemos lo que son las bacterias, los virus. Franco, te me adelantaste un poco. Y la parte parasitaria. Entre la parte bacteriana tenemos la salmonelosis, el tifus, la leptospirosis. En la parte virales tenemos el hantavirus, la rabia, la fiebre. Estos son los principales, o sea, aquí podríamos hablar horas de todo lo que pueden causar. Y acá tenemos todo lo que son las enfermedades parasitarias, que tenemos la triquinosis, la teniasis y todo lo que pueden transmitir las pulgas, piojos y garrapatas. Y solo 20 ratas en toda su vida nos puede producir 50 litros de orina, eliminan hasta 10 millones de pelos y producen 400.000 fecas. Entonces, todos estos datos nos dan todo el daño que puede causar económico dentro de la industria de alimentos o dentro de cualquier infraestructura que podamos tener. Ahora sí, adelante, Franco. Y en la parte de palomas, aunque estamos varios países, para Colombia no está catalogada plaga, para otros países sí. Sin embargo, las palomas causan enfermedades importantes como la salmonelosis, los criptococos, la citacosis y la histoplasmosis. Todas estas enfermedades son importantes dentro de toda nuestra cadena y porque lo pueden causar por todo el excremento que generan dentro de las instalaciones de nuestros clientes o hasta dentro de una casa, colegio, hospital, pueden causar tanto el deterioro de una infraestructura como generar una enfermedad al ser humano o hasta las mascotas. Y también lo causa todo lo que es el plumaje. Adelante, Franco. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es la inocuidad de los alimentos. En la inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante cada etapa. Aquí tenemos todas las etapas que puede tener cualquier sistema productivo, desde el cultivo, cosecha, transporte, acopio, industrialización, lo que es la conversión ya de la materia prima para la elaboración de producto terminado y la venta final. En todas estas etapas debemos asegurar que cada una de estas estén tan controladas que al final no representen un riesgo para la salud. Muchas veces nos llegan reclamaciones desde la venta final y tenemos que hacer toda esa trazabilidad desde cada una de las etapas para garantizar ese producto inocuo que todos queremos. Adelante, Franco. Y dentro de la inocuidad de los alimentos tenemos toda la parte del potencial daño que pueden hacer los insectos en los granos almacenados. Tenemos datos históricos de un daño de 33 millones de toneladas al año por insectos de granos almacenados. En esta diapositiva podemos ver que en días lo que fue un grano entero, al final de más de 120 días se puede convertir en un polvo, ya que puede ser contaminado por aquellos insectos de granos almacenados. Todo esto orientado a lo que podemos tener con temperatura y humedad. Entonces, frente a enfermedades transmitidas por vectores y todo lo que podemos ver en inocuidad alimentaria, a mayor temperatura y mayor humedad, todo se acelera. Entonces, esta es la importancia que tiene las plagas tanto en la salud pública como en la inocuidad alimentaria. Entonces, muchas gracias, Franco, y seguimos con el siguiente tema.
Bien, muchas gracias, Lina. Bueno, ya pudimos ver la importancia de nuestro rubro en la prevención de plagas, ya pudimos visualizar el impacto en las enfermedades zoonóticas, ya pudimos ver el impacto y la inocuidad y los daños justamente a las materias primas. Ahora se nos presenta otro gran desafío que les quiero compartir de manera bastante resumida, que es el desafío de los cambios regulatorios, que es algo que ya está ocurriendo hace bastante años atrás en la región, por ejemplo, de Europa, y que tarde o temprano va a repercutir y va a impactar en nuestra región. La siguiente, Franco. Bueno, nuestra industria del control de plagas va a tener que evolucionar, va a tener que adaptarse, pero también la industria del alimento va a tener que comprender y adaptarse justamente a estos cambios regulatorios. Quise resumir esta slide en básicamente 3 pilares de normas y pseudonormas mandatorias que nos vemos envueltos a poder cumplir. El primer pilar está asociado a las normativas gubernamentales, que son básicamente las normativas locales de cada país. En el caso de Chile está la autoridad sanitaria, el Servicio Agrícola Ganadero, en el caso de Colombia está el ICA, el INVIMA, ¿cierto? El Ministerio de Salud, y que son normas mandatorias que tiene que cumplir la empresa de control de plagas, como por ejemplo, usos específicos de productos químicos plaguicidas, entrenamientos mínimos del personal que tiene que realizar este servicio, condiciones específicas de almacenamiento de los plaguicidas de sus instalaciones, además de elementos de seguridad que tienen que implementar, entre otros. Pero adicionalmente, como pueden visualizar en la parte de abajo, existen normativas regionales, como es la de la Unión Europea, donde involucran varios países, y en este caso quiero hacer mención en especial al reglamento 528. Para ser honesto, no es tan nuevo, es ya del 2012, pero me impacta un poco cuando converso con otros colegas donde no lo conocen, y la verdad, el objetivo de ese reglamento es bien de mucha restricción a los métodos tradicionales que hacemos en la región de Latinoamérica. Restringe el uso de cierto ingrediente activo, en específico la aplicación en cierta zona, el uso permanente, por ejemplo, de cebo, y bueno, entre otras cosas más que les voy a mencionar más adelante. Por otro lado, en el pilar del medio, están las normas, como yo le llamo, pseudo mandatorias o pseudo obligatorias, que son las normas de inocuidad alimentaria. Están diseñadas netamente para la protección y evitar la contaminación de los alimentos y perder la calidad de los alimentos. Como bien mencionó Franco, están las normativas como AIB, BRC y por supuesto todas las que conforman o reconoce la Global Food Safety Initiative. Todas esas normativas, claramente una empresa que está interconectada y comercializa productos al exterior, claramente se les van a exigir y de una manera u otra tiene que implementarlas. Y nosotros como profesionales del control de plagas tenemos que entender las exigencias, cumplir justamente con la prevención del plan de programa de control de plagas y por supuesto ayudarlo a que no salga con una no conformidad en estos procesos que son bastante estresantes y que yo creo que todos hemos vivido. Por otro lado, están las políticas o normativas ambientales o socioambientales de sustentabilidad. Como bien mencionó Franco, ya existen industrias que están certificadas de la industria orgánica, por ejemplo, la certificación que entrega el Servicio Agrícola de Estados Unidos o el Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, la industria del vino. Claramente la industria de control de plaga tiene que evolucionar y adaptarse a esas certificaciones en sus procedimientos, sus protocolos de trabajo, el uso específico de ciertos productos químicos que no van a poder usar cualquier método de control, y claramente eso es una acción mandatoria que las empresas, si quieren especializarse en ese rubro, tienen que evolucionar. Pero adicionalmente existen otros elementos indicadores que ven, por ejemplo, los inversores no solamente en la industria de control de plagas, sino también en la industria de alimentos, que es el indicador, por ejemplo, el ESG, que es Environment, Social Governance, o medio ambiente, social y gobernanza. ¿Qué involucra eso? Involucra indicadores que evalúan indicadores de la parte ambiental, de la parte social, cómo se involucra la empresa con la comunidad, de la parte de la gobernanza corporativa, qué políticas tiene esa empresa en la parte de política anticorrupción, inclusión, diversificación, por ejemplo. Así también que estos indicadores ambientales, sociales y gobernanza también le dan un valor a cierta industria que se cotizan en la Bolsa de Londres, como es el Dow Jones Sustainability Indices o Indicator,
¿Qué quiere decir eso? Si la empresa tiene estos indicadores favorables, claramente le da un valor adicional a esa empresa en la cotización en la bolsa. Por lo tanto, lo que quiero tratar de decirle es que ya la componente socioambiental está poniéndose cada vez más fuerte y a la empresa le está exigiendo justamente a los proveedores de plaga y a los otros proveedores que le ofrecen servicios en cumplir estas variables. Por lo tanto, como yo mencioné, estas normativas son pseudo mandatorias. ¿Por qué? Porque lo que se está regulando en un área, en una región, va a estar probablemente regulando a la área que va a estar comercializando ese producto. Recuerden, nuestra región está interconectada comercialmente, los tratados de libre comercio, por lo tanto, claramente, para poder comercializar un producto va a tener que cumplir ciertos aspectos que el otro mercado ya está siendo implementado. La siguiente, Franco. Bien, siguiendo con esto, quiero enfatizar algo que creo que si llega a nuestra región va a impactar, y quiero hacer entender también a la industria de alimentos, no digo que todos, en que probablemente tenemos que pensar de una manera más estratégica y distinta en el control de roedores. Estamos acostumbrados hoy en día en Latinoamérica a usar rodenticidas del primer día, a colocar cebo de, ojalá, de mayor gramaje, a reponer cebo tenga o no tenga presencia, y claramente este reglamento, el 528 de la Unión Europea, hay una restricción, pero bastante exigente. Quiero resumir esto en 5 pilares. Este reglamento que ya existe y que ya es mandatorio, hace primero la restricción de uso rodenticida en el exterior. Lo puedes usar en el exterior a menos que exista una evaluación de riesgo y lo justifique. Ya no podemos implementar el CEO desde la primera vez que implemento el sistema de los cercos sanitarios. Adicional a eso, yo ya no voy a poder estar cebando de manera permanente. ¿Qué quiere decir eso? Instalar el día 1 y, dependiendo de la frecuencia del servicio, y hacer la reposición o semanal, quincenal o mensual. No, ahora la persistencia de ese cebo está supeditada a un máximo de 35 días y la continuidad va a estar supeditada a la evaluación de riesgo que justifique, digo bien, la presencia de rodenticida. Ustedes van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos del primer día? Se monitorea con placebo o estaciones mecánicas. Adicional a eso, se suman otras 2 variables que hace mucho sentido, que es la restricción del gramaje y la cantidad de puntos de sedamiento y la distancia. ¿Eso a qué se supedita? Se supedita nuevamente a la evaluación de riesgo de plaga y a lo que indica la etiqueta. Eso, la verdad, honestamente, nosotros hace casi 2 años, 3 años, junto con los países de Latinoamérica, ya lo hemos implementado, porque claramente hace mucho sentido. Es necesario poner en una instalación de 300 estaciones cebo de 20 gramos cuando realmente no hay actividad. Yo creo que la respuesta a todos se hacen que es obvia, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso apunta un poco a estos 2 puntos. La última temática está asociada a algo se ha discutido por la resistencia del rodenticida en cierta especie, que es la reducción de la concentración de los ingredientes activos. Acá lo que se está exigiendo es que las formulaciones se bajen de 50 ppm, o sea, de 0,005 a 0,025 de la concentración. Eso porque ha traído problemas que claramente bromadialona ya no va a poder cumplir ese objetivo de control. Broifacum claramente sí. Hay rodenticidas actuales como diafietalona, que ya está en esa concentración y no ha mostrado resistencia. Y por supuesto, los rodenticidas que no califican en esta categoría son todos los que no son anticoagulantes, como el colacalciferol, la alfa-cloralosa. Digo bien, perdón. La siguiente, Franco. Bueno, así como hay esta restricción, especialmente del método químico, ahora tenemos que poner énfasis a la protección de bienestar animal. Ya en la Unión Europea hay una prohibición en el uso de las glue board o las famosas trampas pegajosas y también de los métodos de control mecánico por ahogo. Yo creo que todos han visualizado en el borde inferior derecho estas trampas de multicaptura donde el roedor ingresa, cae a una solución acuosa y finalmente muere porque se ahoga. Tanto la trampa glue board como este método es considerado maltrato animal. Por lo tanto, ya existe una prohibición en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Canadá, donde ya esto no se permite. Por lo tanto,
¿Qué es lo que se hizo? Porque imagínense el impacto que produjo esto en no usar más trampas pegajosas, que es un método muy común en Latinoamérica. Se hizo un estudio, Rentokil junto con una universidad en Bélgica, en donde se hizo un estudio de todos los sistemas de control de cuál sufría, se podría decir, o mejor dicho, cuál produce un control más rápido, una muerte más rápida. Para poder resumir ese estudio que se ve en la gráfica que está abajo, los métodos, se podría decir que más rápido control y que sufren menos son los métodos de control mecánico como T-Rex, Snaptrap o método de golpe cervical como Good Nature o Autotrap, por ejemplo. Pero los métodos de ahogo, los métodos de glue board, son, por ejemplo, los métodos que más sufren en conjunto con los anticoagulantes. Impresionante que se haya un estudio de qué método sufre más el roedor, pero ese método está y tenemos que pensar que ya tenemos que evolucionar en el método control. La siguiente. Bien, también, además de esto, ya algo que no es muy nuevo, que es la prohibición de los tubos fluorescentes UVA que se utilizan para el monitoreo y control de insectos voladores. Ya el 25 de agosto de 2023 entró en vigor la prohibición de la fabricación e importación de los tubos fluorescentes, algo que utilizamos mucho en esta industria, y deben haber millones de lámparas con este tipo de tubo, y se prohibió justamente por su componente químico, que es el mercurio, altamente peligroso, y altamente peligroso para el ambiente y para la salud de las personas. Es un residuo peligroso. Esto claramente ya está la prohibición de venta. Sin embargo, hay una especie de prórroga hasta el 2027 en poder todavía utilizar el stock vigente que quedan en alguna industria. Pero ya claramente, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una prohibición. Estados Unidos, como es un país bastante grande, es mucho más lento estas restricciones, pero claramente ya están evolucionando una tecnología más amigable, que es la tecnología LED, que es la que, por ejemplo, Rentokil utiliza a través de su equipo Lumnia. La siguiente, Franco. Bueno, y claramente quiero compartir con ustedes que cuál es la estrategia de la Unión Europea en el 2030. En resumen, todas las regulaciones o restricciones van a estar asociadas a la reducción de pesticidas en la área urbana, van a trabajar en las medidas para reducir justamente el uso de esto y van a promover los métodos alternativos que sean más seguros y efectivos. En resumen, ellos van a promocionar 4 cosas principalmente. Promover los métodos no químicos, como por ejemplo tecnologías de control mecánica, que voy a mencionar más adelante, donde obviamente se pone como pilar fundamental que sufra menos el roedor al ser controlado. Por otro lado, se va a enfocar mucho en el profesionalismo y educación de los técnicos. Van a haber grados de categoría, así como Rentokil tiene el nivel 1, nivel 2, nivel 3, allá va a haber una certificación por tipo de producto a aplicar, metodología de control y áreas donde hacer el control. Va a haber una certificación bien específica. Por otro lado, va a haber una lista de las áreas donde tú ya no vas a poder aplicar insecticida. Y ahí ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí viene una parte que yo voy a mencionar, que es la exclusión, que es el sellado, el famoso proofing, ¿cierto? Y finalmente van a haber incentivos en promover la investigación y desarrollo. ¿En qué? En métodos que no sean químicos o alternativas de químicos más amigables. Por ejemplo, acá está entrando muy fuerte el tema del calor y de los insecticidas que son más naturales a base de microorganismos, por ejemplo, o controladores biológicos. La siguiente, Franco. Bueno, finalmente, claramente, las normativas de inocuidad alimentaria que mencionó Franco nos pone un gran desafío. Hay varias normativas de inocuidad, pero todas tienen un objetivo común, que es el resguardo o evitar la pérdida de calidad del alimento o evitar la contaminación de los alimentos. Y en particular, lo que tienen en común que todas tienen un capítulo específico de la gestión integrada de plagas, y es más, como dijo Lina, tiene un capítulo específico de la prevención de aves. A pesar que las aves no están consideradas plagas en Colombia, le exige tener un programa preventivo. Y por eso, como bien mencionó también Franco, ya no se habla del control de plagas, se habla de la gestión, porque control era considerado algo más reactivo, algo correctivo, y gestión tiene un concepto más robusto asociado a la prevención.
Y, por supuesto, esto tiene que todo estar acompañado con un monitoreo y registro para poder tener trazabilidad, para poder medir. Recuerden, todo lo que no se registra no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y para esto, ¿qué nos sirve? Poder tener causa raíz, determinar la causa raíz para poder determinar los planes de contingencia. Y finalmente, la evaluación de riesgo nos permite poder modificar nuestra estrategia de acuerdo al cambio de las condiciones del lugar. ¿Para qué? Para dar tratamientos correctos que no afecte a la inocuidad alimentaria y, por supuesto, estén alineados a la bioseguridad. Muy bien, gracias, Sebastián. Creo que fuiste bien claro en mencionar cómo, cierto, los cambios regulatorios nos nos van desafiando tanto a nuestros clientes finales como a nosotros también, empresas de gestión de plaga, a hacer un programa, ¿cierto?, mucho más profesional. Y tal como mencionaste, el reglamento 528 de la Unión Europea está restringiendo. ¿Y por qué está restringiendo? Porque el uso, obviamente, de productos químicos, de rodenticidas, genera un riesgo y genera un impacto ambiental. Y ese es el capítulo que ahora muy brevemente queremos mencionar. El control de plagas como tal genera un impacto ambiental. Si bien es verdad que las plagas y los vectores en sí generan un riesgo sanitario, controlar, ¿cierto?, mediante la aplicación de un producto químico también genera una externalidad negativa, porque estamos ocupando un producto químico, porque estamos generando plásticos, envases, porque consumimos combustible, porque generamos residuos peligrosos, porque hay equipos que se descartan, equipos Lumnia, equipos TV, equipos de aplicación, porque ocupamos papel, porque ocupamos tinta, porque se genera e-waste, ciertos celulares, etc. Entonces, toda nuestra actividad genera un impacto ambiental y la pregunta que invito a nuestros clientes presentes a realizar es: ¿su proveedor de control de plagas monitorea la contaminación que genera? Si ustedes, como mandantes, son empresas responsables que les preocupan estas políticas ESG que ya mencionó Sebastián, el pilar de la sustentabilidad llegó para quedarse. Las empresas, tal como dijo Sebastián, cotizan mejor en bolsas y pueden demostrar que son empresas sostenibles. Por lo tanto, sus proveedores también deben ser proveedores sostenibles. Y les quiero contar que hace 5 años en Rentokil comenzamos una estrategia para fortalecer nuestra política de sustentabilidad. Tenemos un anhelo de transformarnos en su momento en una compañía que genera cero huella de carbono, y vamos por buen camino porque hemos en la región Latinoamérica y el Caribe, de México hacia abajo, trabajado en conjunto una política de sustentabilidad que tiene pilares en consumo de combustible, en generación de residuos, en el consumo energético, en el uso de productos químicos, y llevamos 5 años trabajando, y la verdad quiero compartir con ustedes este número, que desde el año 2023 al año 2024, en toda la región Latinoamérica y Caribe, logramos reducir 6.000 toneladas de CO2, lo cual es un 15,6% menos de contaminación en nuestra actividad como empresa de gestión integrada de plagas, siendo igual de eficientes, siendo igual de efectivos, lo cual obviamente nos llena de mucho orgullo. También mencionar que Rentokil, como una compañía global, todos los años premia, ¿cierto?, a los países que más se destacan, y Chile fue elegido top 3 a nivel mundial por sus logros en sustentabilidad. Colombia, México, Brasil, el resto de los países de la región también son parte de esta política, y la verdad es que estamos trabajando desde el cambio cultural. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. A veces tú tienes en una planta de alimento una hormiga y, sin entender bien el diagnóstico ni las metodologías hoy de control, realizas una aplicación de un químico y terminas contaminando una línea de producción o generando trazabilidad de un ingrediente activo indeseado que después te van a devolver o rechazar todo ese lote productivo. Por lo tanto, tenía un problema de hormiga y generé un problema mayor al realizar la aplicación de un químico, una termonebulización o una aplicación de líquido, como habitualmente lo conocíamos. Por lo tanto, hoy, en gestión integrada de plaga, debemos
tener muy presente que la aplicación de un químico no necesariamente es la solución más adecuada. Y hemos trabajado en Rentokil en estos últimos años y entregado este valor a nuestros clientes, migrando desde ser técnicos a aplicadores, que es lo que comúnmente se conoce en el mercado, un técnico que va y aplica un líquido, que va y aplica un producto químico, ojalá es algo muy invasivo, muy tóxico, lo cual hoy sabemos que no es lo adecuado, porque eso tiene un riesgo para nuestro alimento, para la inocuidad, para la seguridad de las personas, y hemos trabajado en transformar a nuestros técnicos en técnicos asesores, tal cual como mostramos en esa fotografía, los hemos hecho evolucionar en donde el técnico asesor adquiere habilidades de inspección, de diagnóstico, para poder identificar dónde realmente tengo el foco, la plaga, problema y realizar una aplicación mínimamente invasiva en ese lugar, minimizando el riesgo para nuestros clientes. Y esta formación, esta evolución la hemos logrado definiendo una estrategia que tiene pilares claves. Nuestros técnicos han desarrollado y vamos a continuar desarrollándoles habilidades de inspección, de diagnóstico, el monitoreo que mencionaba antes Sebastián, y solamente hacer una aplicación de un químico cuando se necesite en el lugar que se necesite. Y me interesa mucho transmitir este mensaje a nuestros clientes presentes porque a veces nos hemos encontrado con clientes que esperan una aplicación de un líquido cuando en realidad a veces no se justifica y lo que realmente debemos entender es qué problema tengo, dónde lo tengo y hacer una aplicación en el lugar correcto. Para eso también nosotros comenzamos hace 7 años ya un proyecto de una academia regional desde México hacia abajo, My Career and Academy, una universidad de formación interna donde preparamos a nuestros técnicos y los alineamos en cada uno de estos pilares relevantes para que ellos migren y evolucionen de un técnico aplicador a un técnico asesor. Y muy relevante es considerar en todos nuestros programas de manejo de plagas el uso de monitores, ya que tal como expliqué en la slide anterior, debo inspeccionar. Para poder llegar a un diagnóstico, debo monitorear para saber qué tengo, dónde lo tengo y cuánto tengo. Y luego del monitoreo recién tomamos una decisión como asesores, en conjunto con nuestro cliente, qué producto aplicar y en qué lugar. Por lo tanto, el uso de monitores, y entiéndase, aquí coloqué varias fotografías, monitores de insectos rastreros, equipos Lumnia, con toda la gama de equipos Lumnia que tiene hoy Rentokil disponible para ustedes. Monitores de feromonas, tanto polillas como gorgojos, finalmente son los ojos 24/7 de nuestros clientes, que nos van a permitir obtener información de la actividad de plagas en el cliente, poder llevar estadística y poder decidir dónde aplicar y qué aplicar. De esa manera hacemos un control, una gestión basada en datos, mucho más inteligente, adecuadamente justificada frente a un auditor y sus programas de certificación, y lo más importante, al mínimo riesgo y con alta eficacia. Bien, así que los invito a todos a considerar el uso de monitores como parte relevante de su programa de gestión de plagas. La asesoría, como mencioné, es fundamental. Hemos trabajado en desarrollar a nuestros técnicos y Lina Lotero les va a continuar con este capítulo. Adelante, Lina. Listo, gracias Franco. Aquí continuamos dándole todo el soporte y la evolución que hemos tenido durante toda esta trayectoria con nuestros técnicos al tema del técnico asesor. Entonces, siguiente Franco. Y también quiero contarles que dentro de esta reunión tenemos una encuesta, son 2 preguntas por el momento que llevamos para que puedan participar en la encuesta. Bueno, ¿cómo controlamos las plagas? Dentro de la parte de que es un manejo integrado de plagas, lo que vivimos hoy, que es gestión preventiva de plagas, tenemos dentro de esta pirámide como último eslabón el control químico. Y es mucho de lo que nos hablaba Sebastián y Franco
de las aplicaciones focalizadas. Es lo último que hacemos, sin embargo, toda esta evolución ha sido todo un desafío con nuestros técnicos, en la comunidad, para que se logre que esta aplicación sea focalizada. Y no solamente lo hacemos en Rentokil Colombia, sino en Rentokil mundial. Dentro de todos estos eslabones viene toda la parte de lo que es inspección y monitoreo, que también nos lo recordaba mucho Franco, viene la parte de análisis de datos, todo lo que tiene que ver con exclusión, porque si no bloqueamos esos accesos con Argeos, con Biseles, con todas las herramientas que tenemos disponibles, pues van a seguir ingresando las plagas, reproduciéndose al interior, y es un ciclo de nunca acabar. Luego tenemos el control no químico y por último el control químico. Entonces, durante este espacio nos van a escuchar hablando mucho de control químico focalizado. Siguiente, Franco. Y aquí con el slide que nos mostraba Franco de la evolución que ha tenido nuestro técnico de plagas, ahora técnico asesor, toda nuestra formación, todos nuestros lineamientos, procedimientos van en esta línea. Lo que hacemos primero siempre es inspeccionar. En esa inspección buscamos dónde están los bioindicadores, ya sean excretas, orina, rastros de roedores en las instalaciones de cualquier infraestructura. También encuestamos a las personas que están ahí, dónde han visto, dónde se presentan los principales avistamientos de plagas. Luego de esa inspección minuciosa, entramos a realizar un diagnóstico. Este diagnóstico lo hacemos en los 3 anillos, en la parte externa, en la parte interna, en equipos, en cualquier punto donde pueda ser vulnerable la infraestructura. Luego de ese diagnóstico viene todo el tema del proofing, o lo que le llamamos sellamientos, y es buscar que podamos bloquear todos esos accesos a las áreas sensibles. Empecemos por identificar cuáles son esas áreas sensibles de nuestros clientes, como son las áreas de producción, las áreas de empaque, bloquear los accesos y ya después nos vamos con las siguientes. Luego que hacemos toda esta parte de sellamientos, vamos con los controles no químicos, que es toda la parte del monitoreo en las lámparas o en los monitores que tenemos para rastreros, porque esto nos indica que todo lo que hemos hecho lo estamos haciendo bien o tenemos que hacer algo diferente para minimizar la población o definitivamente no tenemos plaga en el entorno. Y por antepenúltimo tenemos lo que es la aplicación focalizada, manejamos productos con todas las certificaciones que se tiene del gremio de plaguicidas, pero lo hacemos muy focalizadas, solamente donde se requiere. Y tenemos la entrega de recomendaciones, que ya hablamos un poco de qué tipo de recomendaciones son las que emiten nuestros técnicos y todo el tiempo estamos en función de ello. Siguiente, Juan. Ahora, ¿cómo controlamos las plagas? Entonces, ¿por qué es tan importante conocer al enemigo? Al enemigo es importante conocer qué tipo de plaga es, porque insectos podemos tener, hay más de 2000 especies, pero necesitamos saber qué tipo de especie es para de esa manera poder atacarlo. Una mosca la podemos atacar de diferentes formas y un mosquito de otras. Entonces, aunque son insectos voladores, sus mecanismos de acción y su comportamiento es diferente. Asimismo, el control es diferente. Para cómo se comporta, dónde le gusta estar, qué condiciones son favorables para su presencia. Entonces, siempre partimos de identificar qué tipo de especie es, qué biología tiene, y con base en eso es que establecemos cuál es el control de mayor impacto que vamos a tener frente a esa plaga. Y aquí, detectando y entregando las recomendaciones al cliente, básicamente tenemos 3 categorías. La primera son todo lo que tiene que ver con estructurales, lo que les indicaba de bloquear principalmente en aquellas áreas sensibles, y luego pasamos a las otras áreas también importante, las áreas de producto terminado, los muelles de carga, todas aquellas áreas que puedan llegar a tener un contacto con nuestro producto
o en la parte de administrativas, cómo podemos mitigar ese impacto frente a las plagas. Otra parte que tenemos que es súper importante es la parte de higiene. He podido estar en instalaciones donde las prácticas de higiene juegan un papel determinante frente a la existencia de las plagas. Y por último, toda la parte operacional que podamos tener. Entonces, nuestras recomendaciones van cada vez más al detalle, ayudándole a nuestro cliente a priorizar en la inversión. Sabemos que de 10 recomendaciones no las van a poder hacer todas al mismo tiempo. Entonces, lo que hacemos es priorizamos cuáles son las de mayor impacto. Muchas veces pueden ser de bajo costo y de alto impacto. Adelante, Franco. Y aquí una parte súper importante y es el trabajo en equipo para entregar la mejor asesoría del mercado. Para esto siempre tenemos una formación continua de nuestros técnicos. También tenemos una participación activa del supervisor, ese coaching en terreno, siempre pendiente de todas las necesidades que se puedan presentar. Y para algunas cuentas, con todas las exigencias normativas que nos comentaba Franco, de HACCP, de FCC 22000, de BRC, de A y B, tenemos un profesional de control de calidad para estas cuentas. Entonces, esta es la manera en la que hoy estamos evolucionando como técnico asesor dentro de cada una de las instalaciones de nuestros clientes. Muchas gracias. Bueno, nos faltaba esta parte, y es que después de toda esa captura de información de nuestro técnico en cada servicio, como nos decía Sebastián, los datos son supremamente importantes. Los datos nos muestran dónde enfocamos nuestros esfuerzos, tanto de limpieza como de infraestructura, dónde debemos sellar, y esta información siempre de cada país. Ahí que podemos observar niveles de infestación, recomendaciones, como veíamos las categorías, hermeticidad, limpieza, prácticas de personal, y todo este consolidado de información nos va a ayudar siempre a tomar las mejores decisiones y a poder priorizar en las inversiones que necesitamos realizar para mejorar cada vez nuestros programas de saneamiento ambiental. Listo, Franco. Siguiente, por favor. Y aquí los dejo en compañía de Franco, donde vamos a ver todo lo que es manejo de plagas basado en riesgos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Creo que dejaste bien en claro, ¿cierto?, la importancia de un técnico asesor. Y como terminaste con la parte de la importancia de los datos, me gustaría conectar este cuarto capítulo, que la gestión integrada de plagas ha evolucionado finalmente a una gestión basada en datos. Una gestión basada en datos, pero también una gestión basada en riesgos, lo cual requiere obviamente un análisis. Bien. Todas las normativas que mencionó delante Sebastián hablan de un programa de gestión de plagas basado en riesgo. Por lo tanto, para eso necesitamos atender, ok, ¿qué es el riesgo? ¿Cómo hago un análisis de riesgos? Ya que el programa de gestión de plaga debe ser acorde a ese riesgo. Si el riesgo es mayor, el programa de gestión de plaga que trabaja el todo con su asesor también debe ser más robusto. Por lo tanto, debemos saber hacer un análisis de riesgo para que el programa sea adecuado. Y lo primero es entender que las plagas y los vectores sanitarios también son un peligro. Y el peligro, finalmente, como lo definen los modelos de análisis de riesgo, es aquel agente físico, químico, biológico que genera finalmente un impacto. Pero un mismo peligro, que en nuestro rubro, en nuestro caso sería, por ejemplo, una mosca doméstica, que sería el peligro, la mosca doméstica, que transmite ciertas bacterias, ¿cierto?, de manera mecánica, etcétera, parásitos. Ese peligro puede generar un riesgo muy distinto dependiendo del lugar donde se presente. Una mosca doméstica en un pabellón avícola
tiene un riesgo muchísimo menor que esa misma doméstica en un pabellón quirúrgico. Por lo tanto, para entender el riesgo, debo primero identificar el peligro o los peligros que quiero monitorear, pero también entender el contexto, el entorno y el lugar donde quiero evaluar el riesgo. ¿Bien? Muy brevemente, porque el objetivo de este capítulo no es una charla de análisis de riesgo, sino más que nada mencionar que la evaluación es importante. Mencionar que la evaluación de riesgo de plaga en una instalación requiere dos componentes, que nosotros aquí en Rentokil, con nuestro equipo de asesores de calidad desplegado en la región, lo hacemos, y consiste en dos partes fundamentales. Primero, evaluar la probabilidad de ocurrencia del peligro, o sea, qué tan probable es que se presente esa mosca en ese lugar. Y segundo, la severidad de daño. Si es que ocurre el peligro o si se presenta la mosca en ese lugar, ¿cuál es el impacto para el negocio? ¿Cuál es el impacto para mi cliente? Por lo tanto, esto es una ponderación entre la probabilidad de ocurrencia, qué tan probable es que se presente la mosca, y la severidad de daño, cuál es el impacto en el caso que se llegase a presentar. Y para obtener la probabilidad de ocurrencia, que no es más que la frecuencia con la cual el peligro se presenta, evaluamos 6 variables en nuestro cliente. Esto es súper relevante porque si nuestros clientes quieren obtener las normativas que antes mencionamos, les van a pedir un análisis de riesgo y debemos trabajarlo en conjunto. Y esta probabilidad de ocurrencia se obtiene entendiendo cuál es la actividad de dicha plaga. Tengo que mirar la historia, tengo que entender cuánta actividad, cuánta estadística. Por eso es relevante el uso de monitores que antes mencionamos. Por eso es relevante llevar una trazabilidad, como lo mencionó Lina adelante, y trabajar con datos. ¿Cuál es la actividad de plaga en los últimos 2 años? Deseable los últimos 2 años. ¿Qué medidas de control actualmente tiene mi cliente? Si tiene medidas de control adecuadas, por supuesto que el riesgo baja. Si no tiene medidas de control para moscas, si seguimos analizando el caso de moscas, por supuesto que el riesgo más alto. Por lo tanto, si el riesgo más alto, tendré que tomar medidas más robustas. También tenemos que analizar la estructura del cliente, porque una estructura deficiente y poco hermética también aumenta el riesgo que se presente una plaga. Y ahí aparece una innovación que les va a comentar más adelante Sebastián, que tiene relación con la sellabilidad. Cómo Rentokil hoy ayuda, mediante una serie de dispositivos que hemos creado, a que nuestro cliente esté más hermético y mejore su estructura. También analizamos el entorno, porque tal como mencioné delante, una mosca en un pabellón avícola tiene un riesgo menor que una mosca en un pabellón quirúrgico. Por lo tanto, necesito entender dónde estoy, cuál es el entorno, cuál es el proceso productivo de mi cliente. ¿Tengo cercano a mi cliente un foco atrayente o generador de plagas? Si cercano a mi cliente tengo un foco atrayente y generador de plagas, el riesgo, por supuesto que es mayor. Por lo tanto, las medidas de mi programa de control de plaga, la cantidad de dispositivos, la frecuencia, debe ser mayor. Quinto, sanidad o higiene. ¿Cómo son las prácticas de sanidad e higiene de mi cliente? Si tiene prácticas deficientes en sanidad e higiene, la probabilidad de presentar un problema de plagas es mayor. Y por último, el almacenamiento. ¿Cómo está el almacenamiento? ¿Cómo está la operación? ¿Cómo está el movimiento de mercadería? ¿Cómo son sus prácticas de operación? Todas estas variables nosotros las cuantificamos mediante unos modelos de análisis de riesgo que tenemos y finalmente llegamos a un porcentaje que es la nota 1. Bien, la nota 1 en este caso, cumplimiento de 0 a 100 en cada una de estas 6 variables que indiqué. Para este caso, este cliente le da un 0,71. Esa nota 1, que finalmente es la probabilidad de que se presente la mosca, la vamos a multiplicar por la severidad de daño. Y la severidad de daño es muy simple, se establece una escala. Y mientras más cercano al término del proceso productivo y al despacho del alimento al consumidor final, la severidad de daño es mayor, porque tengo menos probabilidad de detener el problema. Si esa mosca se presenta
en la recepción de la materia prima al inicio de la cadena de producción, la severidad de daño es menor, porque voy a poder detener que esa mosca llegue a mi consumidor final. O hay procesos de elaboración, cocción, etcétera, que evitan que ese peligro llegue. Pero si esa mosca se presenta en la etapa final de mi cadena de producción, cuando estoy envasando el producto antes de despacharlo, por supuesto que el daño para la marca, para la empresa, puede ser muchísimo más alto. Por lo tanto, se evalúa la cadena y se le coloca una nota que es la nota 2. Y finalmente se multiplica la nota 1 por la nota 2 y obtenemos un nivel de riesgo. ¿Qué es lo relevante de esto? Que a mayor riesgo, más robusto debe ser un programa de manejo de plagas para que sea eficaz. Y el riesgo no es algo estático. Por eso las normativas dicen que al menos una vez al año se debe reevaluar el riesgo de, de toda la instalación. Hoy puedo tener un riesgo bajo, mañana están removiendo escombros, terrenos, están construyendo cerca o cambió mi proceso productivo y el riesgo también cambia. Por lo tanto, a mayor riesgo, más robusto debe ser mi programa MID para que sea eficaz y eso requiere un análisis de la cadena productiva, un análisis del entorno, proceso productivo y estructura. Esto nosotros lo trabajamos en conjunto con nuestro cliente, por supuesto, porque él conoce mejor que nadie su propia producción y la historia. Y muy importante, una vez establecido el riesgo, el programa de plaga que ustedes contraten debe ser adecuado para ese riesgo. Esto es una sugerencia, solo para poder entenderlo, pero en un cliente con riesgo bajo puedo tener una frecuencia mensual, con un técnico, ¿cierto?, más junior, donde no es necesario quizás hacer una revisión o un monitoreo constante en altura, no se requiere quizás la asesoría de un especialista, el informe una vez al año es suficiente, pero si tengo más riesgo, por supuesto que ya la frecuencia no puede ser mensual, tendrá que ser quincenal o semanal, con un técnico más experimentado, con la incorporación de un asesor, con una reevaluación constante del riesgo con informes periódicos. Y por supuesto, con reuniones periódicas para ir adaptando el programa y entrenamiento al personal que es relevante en la prevención de plagas. Bien, le doy el pase ahora a Sebastián con innovaciones que el grupo hemos desarrollado, que van en línea con todo lo que mencionamos anteriormente. Bien, muchas gracias, Franco. Como bien pudieron visualizar, la evaluación de riesgos es clave para poder tener un dato objetivo y cuantitativo sobre las medidas claramente que tenemos que implementar en nuestro plan de prevención de plagas, frecuencia, dispositivo, área de sensibilidad, entre otros. Y claramente eso es una medida fundamental para poder justificar frente a auditoría tu plan de trabajo o tu plan preventivo de plagas. Una de las innovaciones que claramente está pegando bastante fuerte asociado a las restricciones que hay en Europa es justamente las medidas no químicas. Y como bien dice el título ahí, la mejor forma de evitar que ingresen y que se refugien y que se desarrollen en instalación, evitar que ingresen, básicamente. Y una de las tecnologías es la patentada para la industria de alimentos, incluso testeada a una presión de 90 días de plagas, es FlexiArmor en sus distintas soluciones y modelos. Dale la siguiente. Gracias. Entonces, estas medidas de exclusión, ¿cierto?, de hermetización, por lo general la industria de plagas siempre a veces toma este desafío, a veces no lo toma, le asesoramos al cliente dónde hacerlo, cómo hacerlo, pero a veces nos pasa que pasa mucho tiempo de poder ejecutarlo y muchas veces el departamento de mantención cuando lo implementa no lo hace de la manera correcta, ni con los materiales, ni de la forma correcta. Y al final se hace una inversión innecesaria, gasto de tiempo y no se controla el problema principal. Por lo tanto, esta medida de exclusión y de prevención que puede verse como algo de gafitería, por decirlo así, o de construcción, es algo fundamental que nuestro rubro de control de plaga tiene que empezar a implementar, ya que es un método preventivo y correctivo
justamente para evitar el ingreso y el acceso, por supuesto, y desarrollo de las plagas. Esto no solo se transforma claramente en una oportunidad económica del rubro de plaga en hacer este tipo de servicio, también se transforma en una oportunidad ambiental en reducir los químicos y también en una especialización. Es por eso que el grupo Rentokil ha desarrollado más de 8 modelos de Flexir Armor. Flexir Armor significa armadura flexible en español. Y yo quiero destacar 4 modelos que lo estamos implementando, le estamos dando fuerza en la región, sobre todo en Colombia, en Chile, en México, en otras partes de los 24 países de Latinoamérica que está Rentokil. Que el primero quiero mostrar el Flexir Armor Door. Flexir Armor Door básicamente es un burlete que evita el ingreso tanto de roedores como insectos, pero la ventaja que tiene este burlete es que si ustedes pueden visualizar en la imagen, al interior de la goma tiene una especie de tubo de una lámina de acero que evita que el roedor pueda, valga la redundancia, roerlo y ingresar fácilmente. Esto, por supuesto, ha sido testeado, como se ve en la imagen de abajo, en un laboratorio a una presión constante de roedores al tratar de ingresar. Pero además, esto ha sido también diseñado para empresas de alto flujo de personas que abren y cierran. Esto es una medida 100% eficiente, diseñada para la industria de alimentos y que va a ayudar claramente a evitar que ingresen roedores. Adicional a esto está el famoso sellador. Muchos de ustedes conocen la silicona, muchos de ustedes conocen las pastas selladoras, la espuma expansiva, pero esos productos pudiesen servir momentáneamente, pero no están diseñados para la industria de alimentos y para el control de plagas. Es así como Rentokil desarrolló Flexir Armor Seal, que básicamente es una pasta selladora que sirve para poder bloquear, sellar las conexiones de tubería, las grietas, la hendidura, las fallas de los cerámicos, azulejos, con el único objetivo de evitar el refugio y acceso de organismos plaga y por supuesto ha sido testeado obviamente para una presión constante de plagas. Y obviamente los técnicos de Rentokil son obviamente los utilizados y calificados para poder ser aplicados. Por otro lado, hay un punto que afecta principalmente a los centros de distribución, empresas que por sus características de construcción tienen las juntas de dilatación. Las juntas de dilatación, recuerden, en el ámbito de construcción están diseñadas sobre todo los países que tienen movimientos telúricos, como Chile, como Colombia, por ejemplo, donde claramente la ley de la construcción le exigen estas juntas dilatadoras para que el suelo o la base tenga puntos de contracción o expansión. Pero lamentablemente esos puntos son puntos donde se acumulan residuos, es un lugar favorable para el desarrollo de organismos plaga, también para el acceso de roedores, y lo que desarrolló Rentokil justamente es esta tecnología que se llama Flexir Armor Seal, donde se coloca una especie de esponja con una malla y se le aplica una partícula selladora donde mantiene la flexibilidad del suelo o de la junta de dilatación, pero evita el ingreso y evita la acumulación de residuos, como se ve en la imagen que está abajo. Adicionalmente, otro de los puntos críticos que está principalmente en los centros de distribuciones o la industria, principalmente los puntos de andenes, las plataformas elevadoras, como se ve en la parte derecha, ¿cierto? Llamado Flexir Armor Dock. Es una plataforma que constantemente se acumulan residuos y tanto por el lado lateral como la parte posterior son puntos de acceso de roedores y también de otros organismos. Que lo que hace esta tecnología es una especie de una goma resistente que se fija al metal, se estira y se contrae de acuerdo al movimiento, pero el objetivo básicamente es evitar el acceso y el ingreso de organismos plaga. Una tecnología 100% no química. La siguiente. Bueno, así como mencionó Franco, la clave del éxito de control de plaga es la inspección. Nosotros, si bien es cierto, somos los doctores, tenemos un ojo entrenado, pero a veces no basta con un ojo entrenado. Necesitamos claramente de tecnología para robustecer un correcto diagnóstico y para eso están las tecnologías que presenté, algunas que existen, algunas ya a lo mejor ustedes las conocen, pero por ejemplo, Tracking Gel, una herramienta bastante simple, un gel que se aplica en la zona donde tenemos sospecha de tránsito o acceso y con una luz fluorescente podemos determinar si efectivamente el roedor está transitando por esa zona o no, pero también nos permite
poder corroborar que después del control el tratamiento fue efectivo. Por lo tanto, es una herramienta para poder implementar medidas de control de manera mucho más eficiente y no al azar. Lo mismo sucede con las cámaras Connect, las cámaras nocturnas, tanto en altura como en la parte baja, nos ayuda claramente a saber en qué minuto hay actividad de roedores, por dónde andan transitando y poder tener una trazabilidad y mostrársela a los clientes sobre las medidas que hay que tomar y, por supuesto, los controles que hay que ejecutar. Algo que ya existe en todas las plataformas comerciales de tecnología son las cámaras Bluetooth. Nos ayudan a poder conectarlas con una vara y poder inspeccionar en el mismo minuto con el teléfono las partes aéreas para poder identificar bioindicadores, actividad de roedores, ¿cierto? Y poder tomar las acciones correspondientes. Así como las cámaras endoscópicas que nos ayudan para poder inspeccionar en lugares de difícil acceso, las tabiquerías, entre medio de los palets, las mismas cámaras técnicas que también nos ayudan a ver si hay actividad entre medio de las paredes por descomposición de algún organismo, como también la tecnología radar que detecta movimientos detrás de ciertas paredes, principalmente para insectos xilófagos, pero también puede servir para detectar movimientos de roedores en descomposición o cucarachas, por ejemplo. ¿Y para qué? Y otro punto fundamental, también tenemos que inspeccionar en altura, que es difícil, es riesgoso, es costoso, pero claramente ya existe la tecnología dron que nos permite identificar factores de riesgo y actividades de organismos plaga en la parte aérea de las instalaciones y saber un poco qué entorno me está rodeando en la empresa que estoy evaluando, ¿cierto? La siguiente. Bueno, el mundo digital ya no es algo nuevo, se empezó a potenciar bastante fuerte en la época de la pandemia, ya se habla de un control de plaga digital, como ustedes pueden visualizar en la imagen del medio, nosotros a través de la plataforma MyRentoKill, existe la posibilidad de poder ver la trazabilidad de la actividad, dónde está la actividad, en qué dispositivo, a qué hora fue la actividad, y por supuesto entregar las recomendaciones al caso para poder ir viendo un control de qué recomendación está abierta y qué recomendación se ha cerrado y por supuesto darle prioridades. Y finalmente, la tecnología digital ya va incluso ahora a una calculadora de riesgos de plagas, lo cual facilita constantemente a la empresa y justamente al evaluador. Base a esa calculadora nos permite tomar las medidas al caso. La siguiente. Entonces, como mencioné, el mundo digital está posicionándose y está cada vez siendo más fuerte las tecnologías conectadas o Connect, dado que, entre comillas, el objetivo es dar una información 24/7 protection, como dicen afuera en Europa. Ya existen equipos de trampas mecánicas como SnapTrap, Good Nature, que es una tecnología como se visualizó en la gráfica que da un control bastante rápido, tecnologías también como de shock eléctrico, de multicapturas, también muy similar a Good Nature, trampas cebaderas que te indican cuándo el roedor ingresó, como la estación que tenemos nosotros de AutoGate, que prontamente va a estar en Latinoamérica, estas estaciones radares, pero también existen ya desarrollo en el monitoreo de insectos rastreros para poder identificar cuándo y dónde está la actividad, como también la tecnología conectada para saber la saturación de las glue board y umbrales de tolerancia en las trampas de insectos de monitoreo de insectos voladores. La siguiente. Entonces, siguiendo con estas tecnologías alineado al Día del Medio Ambiente y al control más sustentable, quería presentarle esta tecnología de monitoreo y control de moscas o insectos voladores, que es Lumnia. Lumnia vendría siendo la evolución de los tubos fluorescentes o de las trampas UV, o trampa UVA, por decirlo así. Es la solución a la restricción del uso de tubos fluorescentes con mercurio, y además de eso, esta tecnología permite ahorrar hasta más de un 79% de energía, que eso también se traduce en costo, pero también se traduce en un indicador de sustentabilidad en las emisiones de carbono. Por otro lado, es más eficiente a la hora de capturar insectos voladores en comparación a los equipos que hay en el mercado. Como bien mencioné, no contiene mercurio. Y algo fundamental, ¿se acuerdan que con los tubos fluorescentes teníamos que reponerlo cada año? Con esta tecnología se repone el tubo cada 4 años y está certificado. Por otro lado, algo fundamental, esta tecnología tiene certificación HACCP, fundamental a la hora de la auditoría. Y algo no menor, la tecnología está diseñada para ser eficiente de acuerdo a la competencia de la luz, o sea,
a mayor competencia de luz, mayor intensidad, a menor competencia de luz, baja la intensidad, y eso se va traduciendo en un control o regulación autónoma. Es una tecnología 100% eficiente de acuerdo a las condiciones del lugar. Y también, y esto ya está evolucionando, también hay alternativa en el mercado, que es el control y alerta de la saturación de la club board y del conteo de insectos en línea. Ahora, ojo, esto todavía no llega a poder identificar la especie, pero sí te puede dar una alerta temprana para saber qué dispositivo se ha saturado en menor tiempo para tomar las acciones y para saber si hay un factor de riesgo o un factor operacional que influyó en la saturación de esa alumnia. Eso te ayuda bastante justamente a tomar acciones de manera mucho más eficiente. Adicionalmente, dentro de las soluciones sustentables tenemos un dolor de cabeza, me imagino que les pasa a todos los que trabajan con fast food, con bares, en general los que elaboran alimentos, que es la mosca Drosophila melanogaster o mosca de la fermentación. Ahí hay una tecnología muy sencilla, muy amigable, que es Fruit Fly Ninja. El objetivo que tiene esa tecnología es un producto que atrae naturalmente por comportamiento a este individuo, lo captura, por lo tanto nos sirve para monitorear y para poder bajar carga. Adicional a eso está EcoCatch Fly. EcoCatch Fly, como pueden visualizarlo en la imagen, el envase rojo, un producto que sacó premio a la innovación en Inglaterra, 100% amigable, no químico, atrae a los insectos voladores, no tiene un mal olor, y lo más importante, que los insectos voladores quedan capturados al interior y no se visualiza hacia el exterior como otra alternativa que existe en el mercado. Dale. Siguiente, Franco. Bien. Y algo no menor, las aves. Las aves, si bien es cierto, se han categorizado en épocas ancestrales como especies que son consideradas como santas o símbolos. Sin embargo, cuando ocupan nuestro ecosistema urbano, se transforman en un posible riesgo sanitario. Y por eso también es importante considerar estas innovaciones que estamos potenciando en la región, soluciones que son amigables tanto para el medio ambiente como para el ave, que no las daña. Por ejemplo, el control biológico en algunas partes del mundo está siendo muy fuerte, en otras hay más restricciones. El uso de tecnologías que sean multisensoriales, como por ejemplo el optical gel, que tiene un efecto visual, olfativo y de tacto, 100% amigable, que no daña a las aves. Por supuesto, los métodos antiposamiento como las púas, también el efecto de las mallas para evitar que ingresen, y otras tecnologías como Bird Alert, que son métodos bien inteligentes que se activan solo cuando hay la presencia del ave en la instalación y que está justamente todo esto controlado con una especie de dashboard o sistema smart que te dice cuándo se activa o su funcionamiento. Perdón, la siguiente. Además, adicionalmente a esto, tenemos otros productos, y eso está en el mercado, que son tecnologías no químicas. Por ejemplo, el primer producto es una pintura no tiene insecticida, Slick Barrier, que el objetivo que tiene es hacer una especie, una película que evite que los insectos rastreros, incluso roedores, puedan trepar. Es como que si fuese una película deslizante, ideal para la industria de alimentos, ideal para las construcciones que tienen vegetación cercana. Y el de abajo, Provecta, un producto que ya lleva, yo creo que unos 4 años, 5 años ya en el mercado, un producto que funcionaría en términos más coloquiales como una trampa líquida. Es un nanopolímero que cuando se aplica y se volatiliza el líquido, queda una especie de una malla, de una red, como se ve en la imagen, y lo que hace es un control mecánico. Y 100% ideal para industrias que no permiten el uso de químicos. La siguiente. No se activó el video. Y bueno, esto quería comentarlo como bonus track, pero para poder reducir el daño de rodenticidas por factores ambientales o organismos como por ejemplo babosas, ciertos moluscos o incluso otro organismo, hemos diseñado junto con un laboratorio y con el equipo de Chile un Sprite Protector 100% amigable que permite evitar que el rodenticida se dañe por factores de humedad, por factores biológicos como hongos, pero además permite aumentar la atracción de ese rodenticida, porque está
compuesto a base de cera y otros componentes naturales, y además de nanopartículas de cobre en baja concentración para hacer el efecto biocida. Esto nos permite dos cosas, como vuelvo a insistir: reducir la pérdida de rodenticida por factores ambientales, pero además de aumentar la atracción de ese rodenticida al aplicar este Sprite protector. Bueno, ahí Lina les va a comentar, continuando con algunas de estas innovaciones, sobre soluciones para insectos voladores. Lina. Listo, Sebastián. Acá tenemos acciones frente al tema de Aedes. Principalmente es el uso de repelentes tópicos. ¿Por qué lo tenemos como complementaria? Porque cuando salimos de las áreas, ya sea una cabaña, un centro deportivo, una oficina o el centro que tengamos cubierto con algún control químico, con todo lo que son los dispositivos, sí debemos tener la protección frente a un repelente tópico. En este momento, para Colombia y para algunos otros países ya lo tenemos disponible, y lo que logramos es tener esa barrera frente a los campos ya abiertos. Franco, por favor, la siguiente. También tenemos equipos, esto lo tenemos en Rentoquil, Chile, y Rentoquil, Colombia. Es el caso de las Ovicash o Oviplanter. Lo que hace este tipo de dispositivo es capturar el mosquito hembra, que es el principal causante de las enfermedades transmitidas como Zika, chikungunya, fiebre amarilla y dengue. Él captura la hembra, y al capturar la hembra, que es la que transmite la enfermedad, estamos controlando la población donde tengamos este tipo de dispositivo. También tenemos otros dispositivos como son, en la siguiente, Franco, como son repelentes espaciales. También tenemos otros tipos de dispositivos mucho más, con mejor diseño, que son las Mosquitrap para monitoreo. Y en los repelentes de aerosol o repelentes espaciales también tienen un cubrimiento de acuerdo a un metraje, y lo que hace es que los insectos en esas áreas pues los ahuyente este tipo de dispositivo. También tenemos otros que son los biogats, utilizados para las capturas y disminuir población de mosquitos. Entonces, como podemos observar, tenemos varias medidas complementarias para el caso tanto de la captura de los mosquitos tipo hembra, como repelentes espaciales y repelentes tópicos. Y ya aquí dejamos a Sebastián con el tema de conclusiones. Gracias, Lina. Muy interesante, sobre todo que el tema de los mosquitos cada vez está creciendo exponencialmente los casos en Latinoamérica. Bueno, como conclusiones, dado estas par de horas que hemos estado en esta capacitación, creo que es fundamental que el contexto actual que presentó Franco al principio, la globalización, crecimiento demográfico, la comercialización, entre otros, aumenta justamente la probabilidad de tener la presencia de plaga en nuestros países y, por supuesto, en nuestra industria. Claramente debemos realizar una gestión preventiva todos los días y cada vez que sea necesario, a través también de evaluar el riesgo y el entorno. No solamente tenemos que evaluar nuestras instalaciones, sino también nuestros vecinos, ¿cierto? Cambió la situación del vecino, algo nos puede impactar en nuestra industria. Por supuesto, todo este análisis tiene que ser a través de un análisis sistemático y ordenado. Y por supuesto, como bien la última frase dice, la innovación es parte de la evolución del control de plagas. Así que con esto estamos finalizando nuestro webinar. Agradecer a todos los participantes, siguiente, y agradecer en especial a la Instituto Achicpla, a Carlos Hernández, que nos ha ayudado a poder también difundir este webinar, siempre estar interesado y promoviendo la educación, la formación y la evolución del mercado de control de plagas. Así que muchas gracias, Lina, Franco. Espero que haya sido un webinar interesante y productivo para ustedes. Ahora quedamos con las preguntas, me imagino, Lina, ¿no? ¿O Diana? Sí, Sebastián, tenemos algunas preguntas, ya se han ido solucionando, sin embargo hay algunas que no. Diana, ¿tú las tienes, las que no se han solucionado? Las puedes ver en el archivo donde están las preguntas de encuesta. Ahí te las dejé todas, las que han mencionado en el chat. Ok,
Bueno, Sí. entonces tenemos, ¿cuál Antes, es el? discúlpame, Lina, antes quiero confirmarles a todos que es muy importante que diligencien el formulario de asistencia al webinar para que nosotros podamos enviarles el certificado de asistencia junto con el link de la grabación del webinar. Listo, Diana, muchas gracias. Entonces, Sebastián, acá tenemos, me interesa saber si existe controles en tránsito para exportar, para asegurar aún más mis productos de avena. Esa es una pregunta que tenemos sin respuesta. Muy buena pregunta, y probablemente si está Luis Rifo acá, claramente está un poco excitado en poder responder, pero la respuesta es sí. Más que un control en tránsito, yo creo que hay una prevención. Hay dos formas. Primero, dependiendo, acuérdense que existe la fumigación en tránsito con gases fumigantes, como lo hace, por ejemplo, Ecotec Argentina, Rentoquil Argentina y Rentoquil Brasil. Y por otro lado está la protección del container. Eso es un servicio muy particular que lo desarrolló el equipo de Asia, y lo que consiste que en el origen va un equipo, se hace ciertos métodos de sellamiento en partes principales, los ductos de ventilación, en las puertas, se coloca un monitor, una especie de glue board, por decir, como un monitor efectivamente, y ese te determina si hubo infestación al interior o viene desde el exterior. Pero eso te va a servir para justamente resguardar tu mercadería. Pero ¿qué sucede cuando llega a puerto y el Ministerio de Agricultura lo abre? Ahí claramente hay una vulnerabilidad, ¿cierto? Puede ingresar otro organismo plaga, y ahí obviamente entra un poco el debate, pero por lo menos cuando haga la apertura, ojalá que exista alguien que pueda entrar en representación de la empresa para poder identificar si la infestación fue adentro o fue afuera. Gracias, Sebastián. Seguimos con la siguiente. Buen día. ¿Qué dice el estudio respecto a la resistencia conductual de elementos mecánicos de control versus a los anticoagulantes? Ok. A ver, ¿este estudio, resistencia era o...? Sí, lo escribió Que como acá, resistencia conductual. ya, solo quiero clarificar que este estudio que se hizo el 2021 no busca resistencia, busca cuál método es menos, hace sufrir menos al organismo con Agresivo. su control, que sufre menos, ¿ok? Y ese es el objetivo del estudio. Entonces, se probaron los anticoagulantes, se probaron rodenticidas no anticoagulantes, incluso fumigantes, trampas glue board, trampas de snap trap, y claramente si ustedes, no tengo la gráfica, pero la gráfica era de 1 a 8 y con la letra de A a H, y ahí decía que la OH era el método que más sufría. Resumen de esta explicación es que los anticoagulantes es un método que sufren bastante los roedores, y los glue board se podría decir 2 escalones más abajo que los anticoagulantes, junto con el tema de ahogo de los roedores. Y lo que dice este gráfica o este estudio es que los métodos de control más directo, control en la cervical, control mecánico, o las trampas Victor, Snaptrap, los T-Rex, producen menos sufrimiento a estos organismos. Gracias, Sebastián. Vamos con dos preguntas más. ¿Cuáles son los requerimientos adicionales para el MIC en el estándar FCC 22000 versión 6? Particularmente son 4 puntos donde la normativa profundiza, como toda normativa, como todo reglamento y como toda ley, ¿cierto? Es bastante abierto y que es interpretativo, pero pone mucho énfasis en una gestión de plaga basada en riesgo, que es parte de lo que mencionamos en la presentación. Actualización de ese análisis de riesgo periódico, como bien creo que Víctor vio en los comentarios que mencionó que es algo relevante hacerlo continuamente. 3, la justificación de la aplicación de un químico. Sabemos que la aplicación de un químico es riesgoso, por lo tanto debe justificarse, y mucho énfasis en el análisis de datos desde una mirada preventiva. Hacer prevención analizando datos para que el programa de plagas esté adaptado a eso. En términos particulares, todas estas normativas de inocuidad alimentaria lo que buscan es que se haga una gestión de plagas, como mencionamos, y que al momento de realizar un control no ponga en riesgo la inocuidad y la seguridad de los alimentos. Por lo tanto, debe sí o sí asesorarlos una empresa que comprenda análisis de riesgo y que finalmente, tal como mencionó Lina,
si vamos a realizar una aplicación, que sea con el producto correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta. Bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el alcance de los repelentes espaciales y su tiempo de acción en el lugar? Entonces, la parte de los repelentes espaciales tiene un alcance de 5 metros. Sin embargo, hay que revisarlo en cada país, cuál es la disponibilidad de los equipos los que dispensan este repelente espacial. Y el tiempo de acción en el lugar es de 24 horas, pero también, como les comento, depende del país, el dispositivo que tenga en este momento funcionando y el producto. Entonces, la invitación es a contactar a su ejecutivo comercial y a servicio al cliente para que les den mayor detalle en la información. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos para la implementación de métodos de control biológico en entornos comerciales? El principal reto es que las alternativas de control biológico son pocas, ¿vale? Hoy no existen tantas metodologías de hacer control biológico. En su momento, bueno, estaba Bacillus thuringiensis, ¿cierto? Una bacteria para controlar desarrollo de larvas de mosquito. En su momento había una metodología de control biológico que nació en Bolivia para el control de roedores. Existe la metodología de control biológico para aves, pero Sphalangia endius también como una microavispa para el control de mosca doméstica. Pero las alternativas no son muchas, porque la autorización es muy difícil conseguirla, porque muchas de estas métodos de control biológico no son especie específicos y hay un riesgo de impacto a la fauna no objetivo. Dicho eso, es relevante que, entendiendo que las alternativas se van a restringir, tal cual como mencionó Sebastián con la norma 528, que también restringe uso de otras metodologías, es fundamental la asesoría. Es fundamental un buen diagnóstico, es fundamental entender dónde tengo el problema y poder trabajar en conjunto con el cliente desde la prevención, desde la sellabilidad, con toda la batería de FlexiArmor de Rentokil, y también desde el monitoreo preventivo con toda la batería de dispositivos Lumnia de Rentokil, entre otros. Y sumado un poco lo que dice Franco, no hay que desconocer que el tema de costo es sustancialmente mucho más elevado que una medida de control químico. Y como estamos en Latinoamérica, que todavía estamos años luz de esas restricciones que está pasando en Europa, todavía desafortunadamente la barrera de precio prioriza por sobre una solución eficaz y sustentable. Nosotros tenemos una experiencia usando Sphalangia para el control de mosca doméstica, controles efectivos, pero bueno, desafortunadamente se tomaron decisiones que ahí uno no puede intervenir. Pero eso también es una barrera y, por supuesto, restricciones también de ciertas certificaciones. Recuerden que en el caso, si no recuerdo bien, en BRC parece, no permiten, por ejemplo, el tema de usar control biológico de aves. Y ahí hay algunos, depende un poco del criterio del auditor, la verdad. Pero justamente también esa puede ser una barrera y sobre todo todavía falta estudiar el tema de algunos controles efectivos de hongos, por ejemplo, para el control de periplaneta americana en los drenajes. Eso se está usando, por ejemplo, en Italia, bastante fuerte, en España también. Pero por lo menos aquí en Chile o en Colombia, creo que, no sé, corrígeme Lina, creo que todavía falta mucho por desarrollar. Bien, gracias, Seba. Ya estamos en la hora. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Espero que todos se hayan inscrito en el formulario. Le vamos a enviar, ¿cierto?, un diploma de asistencia. Muchas gracias, obviamente, por tomarse el tiempo de escucharnos un rato. Veo que Luis, nuestro director comercial, levantó la mano y al parecer quieres agregar algo, Luis. No, solamente darle las gracias, equipo, por este excelente webinar. De verdad, aprendí muchas cosas que a veces uno las da por hecho y son más complejas de lo que uno se imagina. Invitar a los equipos comerciales a capitalizar esto y bueno, vamos por más. Sebas y Andrés, nos quedamos acá un segundito, por favor. Listo. Muchas gracias a todos. Una excelente Muchas gracias. tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Lina. Gracias. Gracias a ustedes por compartir esta información. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias, buen día para todos. Buen día.